Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 5 y versículo 22, donde dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hallamos en este versículo 22 fundamentalmente la sujeción. El apóstol Pablo, luego de establecer el principio de la sumisión de unos a otros, ahora se dirige a las esposas, literalmente las mujeres, aunque en el contexto se refiere a mujeres casadas, esposas, para demandar que estén sujetas a sus propios maridos. La dimensión de la demanda es de gran alcance, porque esa sujeción ha de ser como en el Señor. La relación se aclara más adelante, porque la sujeción de la esposa al esposo tiene una relación semejante a la Iglesia que tiene con Cristo, como dice el versículo 23. Por consiguiente, los maridos son, para la esposa, en el matrimonio, una representación de lo que el Señor es para la Iglesia. Esta demanda tiene que ver directamente con el andar sabiamente, que no solo debe producirse en el ámbito de la Iglesia, sino también en el matrimonio, como por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una diferencia notable es que el apóstol Pedro dedica en su carta 6 versículos a los deberes de las esposas y 1 al de los maridos, mientras que el apóstol Pablo dedica 3 a las esposas, el versículo 22 al versículo 24, y 7 versículos a los maridos, desde el versículo 25 al 31. La relación se basa en 2 aspectos. El primero, estar en Cristo obliga a vivir como Él en el poder del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El segundo, en la esfera del testimonio, imitando a Cristo en todo momento y reproduciendo su carácter en el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 23. Por tanto, en razón de la sumisión, se establece aquí la subordinación. Nótese que la sujeción aquí de la esposa al esposo no es en modo alguno una expresión de servir y sin posibilidad más que de obediencia. Es más bien subordinación, esto es, la aceptación del orden que Dios establece para que el hogar y la familia funcionen convenientemente. Esto no quiere decir, en modo alguno, que la esposa sea inferior en condiciones, capacidades y funcionalidad en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición entre los dos sexos. Dicho de otra manera, es que cada uno debe de asumir la función por la cual Dios le ha encomendado. Entonces, esa sujeción se hace como al Señor, es decir, no solo en el Señor, esto es, por nueva posición en Cristo, sino como al Señor, en razón de obediencia a quien es el Salvador, y por tanto, es también como condición derivada del Señor. La demanda tiene que ver con subordinación, es decir, aceptación de un orden que en modo alguno disminuye la posición propia que Dios determina para la esposa en el ámbito del hogar. Una observación precisa es que el verbo suplido sujetar, por tanto, estén sujetas, no figura en lo original, es más bien
en donde literalmente se lee: las esposas a los propios esposos como al Señor, y se suple de otros 2 códices que se han señalado en el aparato crítico más arriba. Con todo, como quieras que el versículo sobre la esposa es continuativo del mandamiento de someterse unos a otros, significa que el mismo principio o demanda continúa y se extiende a la relación que la esposa debe asumir con el marido. Posiblemente, el hecho de mencionar primeramente a las esposas refleja aquí el énfasis que el apóstol quiere dar a la sumisión de los unos a los otros, ya que la demanda es de someterse a los demás. Mucho más importante será esa relación en el ámbito de las mujeres casadas a sus propios maridos. Es decir, si cada mujer cristiana debe entender y asumir el mandamiento de someterse, tendrá también prioridad para ellas hacerlo a sus propios maridos. La prueba más clara de que este es el énfasis que el apóstol quiere imprimir al párrafo es que más adelante, cuando hable de las relaciones entre padre e hijos, lo hará comenzando por los hijos, y lo mismo cuando establezca las relaciones entre amos y siervos. Empieza por los siervos, ya que el tema general es el de la sumisión. Por otro lado, no debe olvidarse tampoco el contexto social que ocurría con las mujeres cristianas en el tiempo del apóstol Pablo. El ambiente, dentro del paganismo de donde habían salido, era de dominio pleno del marido sobre la mujer, por cuya razón, en muchas ocasiones las esposas eran poco menos que objetos a servicio del esposo. La conversión a Cristo iba en el entorno de un mensaje de libertad. Las mujeres cristianas, como era el caso de la iglesia en Corintio, abusaban de una libertad, pero una libertad mal entendida. De modo que, como ya no había ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer, como dice en Gálatas 3:28, podía generar serios conflictos matrimoniales. También hay que observar que otro serio peligro es la dicotomanía, que suele hacerse entre la expresión cultural de la vida cristiana y la vida particular y personal del cristiano. La realidad es que la vida cristiana comprende todos y cada uno de los momentos de la vida del creyente. Por tanto, Pablo advierte a las mujeres cristianas que la sumisión no tiene que ver solo con los hermanos en la iglesia, sino que comprende y comienza por la relación con el marido en el hogar. Pero además de todo esto, el apóstol va a dar a las esposas cristianas una razón contundente para la práctica de la sumisión en la relación con sus esposos. Nótese que ellas son figuras visibles de la relación que existe entre la Iglesia y Cristo, como dice el versículo 32. Esto quiere decir que el matrimonio cristiano solo puede ser entendido conforme al pensamiento de Dios, en la medida que los cónyuges entiendan la relación entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio cristiano no se sustenta en relaciones personales y disfrutes éticos de la intimidad conyugal, ni tampoco en principios que la ortodoxia regula, sino que es conducido por la sujeción al principio divino que Dios establece como manifestación actual de la relación absoluta que es la de Cristo y de la Iglesia. Si los cristianos supiéramos entender claramente esto, las discordias matrimoniales seguramente se eliminarían y con ellas las tragedias del divorcio y también del fracaso que se experimentan continuamente entre quienes son llamados a la comunión
y a la convivencia en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿significa la introducción de Pedro que las casadas se sometan a sus maridos de la misma forma que se someten al Señor? Desde un pieteísmo desbordante, es aprovechado por los literalistas y los legalistas en beneficio personal para hacer que sus mujeres pierdan absolutamente su autoestima y obedezcan sin rechistar a todo cuanto los maridos determinen de ellas. Un libro decía sobre el liderazgo del hombre creyente en su hogar que a la esposa no hay que consultarle nada si se quiere ser un líder bíblico, que es el esposo el que ha de determinar incluso los más pequeños detalles de la forma en que ha de vestir la esposa, cómo debe de peinarse, etcétera, etcétera. Este sistema de piedad extrema es más dañino en las relaciones familiares que 1000 demonios juntos, atacando la paz y también la estabilidad del hogar, ya que la sumisión de cada creyente al Señor Jesús es absoluta, porque somos, como dice la palabra de Dios, esclavos de Cristo, comprados por Él, y solo a Él pertenecemos, ya que no somos nuestros. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este mandato debe entenderse en el plano general de la sumisión, expresada en el versículo anterior. El sentido es este: que las casadas se sometan a sus propios maridos como parte de la sumisión al Señor. Es decir, no sólo lo lleva a la práctica porque ama a su marido, sino que también porque ama al Señor y lo demuestra agradándole en todo. Cualquier aspecto de la vida cristiana debe ser llevado a cabo con el objetivo principal de buscar la gloria de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En una sociedad que se descompone y en la búsqueda humanista de una igualdad absoluta entre hombres y mujeres, en todos los aspectos y también relaciones, el cristiano propone la sumisión al principio bíblico establecido desde la constitución del primer matrimonio por Dios mismo, en el que cada uno de los cónyuges acepta el papel que debe desempeñar en la sociedad matrimonial. Esto se convierte en un modo de la proclamación del Evangelio, porque genera la pregunta de que ¿por qué ese comportamiento en el matrimonio que contrasta con la ética social humanista? Para recibir como respuesta que el creyente vive continuamente en obediencia a Cristo. Por otro lado, hay notable ejemplo de la efectividad evangelizadora del ejemplo personal, cuando el apóstol Pedro escribe sobre una mujer que sin palabra, solo con su ejemplo y conducta personal, llevó a Cristo a su esposo incrédulo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hallamos en este versículo 23 la posición del marido, y vemos que en la realización de la demanda expresada en el versículo anterior, dentro de la vida matrimonial, convierte al matrimonio
en imagen expresiva de las relaciones de la Iglesia con Cristo y de Cristo con la Iglesia. La posición de Cristo es la de ser cabeza de la Iglesia. Esto, en relación con Cristo, comprende también una posición única de supremacía y superioridad. Es decir, Cristo está sobre la Iglesia y está como Señor, como dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Por tanto, la argumentación que Pablo introduce en este versículo y que complementa a la enseñanza del anterior, será como una verdad conocida y además aceptada en la Iglesia de su tiempo. El principio establecido aquí es diferente al de la primera epístola a los Corintios, ya que allí se le vincula con la gloria del varón, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 en adelante. En el versículo que se considera, Pablo establece la posición de cada uno de los cónyuges en el matrimonio, como por ejemplo, de la posición en Cristo y también de la Iglesia, reflejando por tanto en sus relaciones matrimoniales el ejemplo visible de esta relación. La realidad espiritual entre Cristo y la Iglesia se hace visible en el testimonio de subordinación de la esposa al marido. En esa actitud, el mundo comprende lo que significa la sujeción de la Iglesia al Señor. La condición de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente asunto de autoridad y dominio, sino todo lo contrario, de responsabilidad. El marido tiene que tener un testimonio irreprochable para dignificar el hogar en el que Dios lo coloca como el responsable directo delante de él, es decir, de Dios. Nótese que el apóstol Pablo habla de una cabeza que es Cristo, el que a su vez es también el Salvador, el que se entrega. Esto señala la responsabilidad de entrega que el marido ha de manifestar en su relación con la esposa. Pablo hace énfasis notorio en que Cristo, cabeza de la Iglesia, es también el mismo Salvador del cuerpo. La Iglesia que es esposa es también cuerpo, como ya se ha considerado antes. A favor de ese cuerpo, nuestro Señor, como Salvador, se entregó a sí mismo por ella, y por esta entrega a la muerte, como precedente de la resurrección. Él es Señor, quien en su condición de cabeza comunica vida al cuerpo. En ese sentido, el marido debe ser y comunica a la esposa el canal del principio vital, espiritualmente hablando, de vida en la obediencia a Cristo, lo que supone ser un influjo vital de salvación, es decir, de santificación para su esposa. Este concepto de cabeza, como comunicación de vida, es el sentido de la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios, cuando les dice, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». La vida de Cristo es comunicada por el Padre, tanto en la eterna relación intratrinitaria sin principio de existencia, y de la misma manera, la vida de la mujer es tomada del varón en el acto creador de Dios, constituyendo el principio vital más allá del sentido de autoridad. Al introducir Pablo como complemento el sentido de cabeza de Cristo en relación con la Iglesia, que Él es el Salvador, está enfatizando que la metáfora cabeza tiene aquí un sentido vital y soteriológico.
que es la doctrina referente a la salvación. En la proporcionalidad que corresponde debe entenderse el sentido de cabeza en relación con el marido, que no es tanto de autoridad, y vuelvo a repetirlo, que pueda ejercer dominio, sino de quien responsablemente se entrega a la esposa buscando su bien, como Cristo, el Salvador, hizo y hace con la Iglesia. Esta declaración puede resultar una sorpresa para quienes enseñan la autoridad del marido sobre la mujer en forma dominante, cuando precisamente el énfasis apostólico radica en la entrega benéfica y no en las demandas de obediencia. Además, un marido o un hogar sin cabeza, en el sentido de trabajo, responsable como quien ha de dar cuenta delante de Dios, es una invitación al fracaso matrimonial. Y esa es la razón por la que Dios colocó como responsabilidad fundamental sobre los hombros del marido el peso del hogar, correspondiendo a las funciones y capacidades que Dios le dio en la creación. Por tanto, el marido toma el ejemplo de Cristo y se convierte en cabeza protectora para su esposa. De ahí la gran bendición del sometimiento de la esposa cristiana al marido, que busca solo el bienestar espiritual de ella y se entrega a ella para conseguirlo, como objetivo prioritario en su vida, ya que la relación que busca tiene como ejemplo el sacrificio de Cristo y la entrega de su vida para la salvación de la Iglesia. Pero también la esposa debe tener presente la demanda de sumisión al esposo, conforme a la condición cristiana y a la regeneración que el Espíritu Santo opera en ambos. Esa es una de las razones para que el matrimonio se celebre entre cristianos, entendiendo por esto no el sentido nominal, sino la condición real, que es la conversión. Cuando un matrimonio se establece entre una esposa cristiana que asume su lugar y un marido que busca solo su beneficio, entregándose a sí mismo para conseguirlo, la estabilidad matrimonial está completamente garantizada. La enormidad de la crisis matrimonial en nuestros días, el incremento preocupante de los divorcios, no solo entre no creyentes, sino entre los creyentes, obedece a que ha dejado de entenderse el matrimonio conforme a la voluntad y al propósito de Dios. La autoridad delegada de los padres está fracasando en aras de la anarquía que el humanismo ha introducido. Pero la razón de la pérdida de autoridad de los padres obedece a la dejación de sus funciones como marido y también como mujer. El absurdo materialismo que nos envuelve en la sociedad actual determina que el marido tenga que estar ausente del hogar más de lo prudente y que la esposa esté haciendo lo mismo. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿quiénes pagan las consecuencias de haber dejado el orden divino? Lo pagan precisamente los hijos, ya que ellos van a ser criados en un ambiente de inseguridad y de ausencia de valores absolutos y de referencias puntuales. Por tanto, se convierten en conflictivos, crueles e intemperantes, ya que, en algunos casos, no solamente desobedecen a sus propios padres, sino hasta que, cuando pasa el tiempo y son mayores, maltratan a sus propios padres. Las dificultades surgidas son tratadas por consejeros y también por psicólogos, pero no es un asunto de psicología, sino de obediencia a la palabra de Dios. Sin duda, también han influido en esto lo que antes se ha dicho sobre pietistas, que piden
en la absurda sujeción de que la rigidez y autoritismo es la única forma consecuente con la vida cristiana, creando, por otro lado, en su entorno angustia en los hijos y tristeza en las esposas. Por tanto, es necesario entender también el simbolismo que Pablo coloca sobre la relación de la esposa y el esposo, como figura de la de Cristo y la Iglesia, ya que la Iglesia y Cristo son también una misma unidad del cuerpo. Y esto precisamente se ha enseñado anteriormente, que el Señor es la cabeza, los cristianos somos el cuerpo. En ese sentido, se produce también una unidad en el matrimonio, ya que, desde el momento de la unidad matrimonial, dejan de ser dos para ser ambos un solo cuerpo o una sola carne, tal como estableció Dios mismo en el origen del matrimonio, como nos dice en Génesis, capítulo 2 y versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El cuerpo no es simplemente una serie de miembros y órganos aislados, sino que es la conjunción armónica de todos ellos unidos en un elemento que se llama vida, entre los que también está, naturalmente, la cabeza, como principio rector, coordinador y controlador de todo el cuerpo. De ahí que la esposa es al esposo lo que el cuerpo es a la cabeza. Es vital entender todo esto. La esposa y el esposo ya no son dos, sino uno, esto es, no viven independientemente, ni tampoco se relacionan ocasionalmente bajo unos principios consensuados, sino que han venido a ser una unidad de vida, y de la misma manera que la cabeza tiene unas funciones y el cuerpo otras, así también Dios asignó funciones al marido y a la esposa, que ambos deben de aceptar, reconocer y también practicar. Es por eso que la sujeción de la esposa al marido no es un asunto de pasividad y de entrega a sus deseos. Pero la esposa no debiera vivir en independencia tampoco de su marido. Cuando el cuerpo actúa descoordinado o separado de la cabeza, se manifiesta una situación anormal y degenerativa, es decir, el cosmos orgánico se convierte totalmente en un caos. Así también la actividad de la esposa dentro del orden divinamente establecido, de nuevo debe enfatizarse que no implica este orden que la esposa viva en absoluta pasividad, pero expresa la condición de funciones plenamente compartidas y coordinadas. Esto no permite en modo alguno considerar que la esposa está en una condición de inferioridad en relación con el marido, sino que simplemente Dios ha establecido un orden, como lo hizo también en el cuerpo para un correcto funcionamiento. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, de todo he sabido que la violencia doméstica, como así se le llama, es decir, el maltrato del esposo a la esposa, y en muchos casos también a los hijos, es como una lacra que ni los gobiernos, ni los tribunales, ni los psicólogos, ni nadie puede acabar con ella. Y es que la raíz de toda esta es que el hombre y la mujer no cuentan para nada en absoluto con Dios, ya que en vez de unirse delante de Dios en matrimonio, en la mayoría de los casos en el día de hoy se juntan con otra persona distinta a su sexo y en algunos casos ambos del mismo sexo. A esto le llaman mi nueva pareja, pero desgraciadamente los resultados en muchos casos suelen ser los anteriormente mencionados, ya que
Los que le une por un tiempo es simplemente la atracción física y su propio bienestar, bien sea del hombre o bien sea de la mujer. Amigo y amiga oyente, el orden de Dios en el matrimonio es el mejor. ¿Por qué? Porque precisamente fue Dios quien instituyó el matrimonio entre el hombre y una mujer. Nótese que he dicho entre un hombre y una mujer. La mejor manera de que el matrimonio funcione es hacerle caso a Dios. Amigo y amiga oyente, si tu matrimonio, si tú ves que va mal y piensas que ya no hay solución, yo te recomiendo en esta hora, en este momento, que vengas a Jesucristo, que dejes que Él obre en tu matrimonio y que haga de tu casa, como solemos decir los cristianos, que nuestra casa debe ser un trocito de cielo. ¿Y por qué? Porque precisamente Jesucristo está en nuestras vidas. Por tanto, te animo ahora a que tú ores conmigo y repitas una oración de fe allá donde te encuentres. Repite y di conmigo. Señor Jesús, soy una persona que tengo un temperamento que no lo puedo controlar. No puedo controlar las manos ni mi boca y muchas veces hago cosas que no debo. En esta hora, yo me humillo delante de ti y te pido perdón por todos mis delitos, por todo el mal que he hecho. Me arrepiento y te pido que vengas a mi vida y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.